Bueno, hola a todas, todos, todes, ¿cómo están? El día de hoy, como está marcado en el cronograma, damos inicio a el módulo, la unidad tercera de este curso. Es la unidad que empieza como a trabajar o a abordar la cuestión de estrictamente de la normativa, ¿verdad? De la normativa, de la legislación laboral. Y bueno, no quiero hacer mucho preámbulo porque como además el día de hoy tenemos a dos personas, a dos docentes del equipo, quiero darles a ellos, a Natalia y a Leandro la palabra, que son, quienes más saben de este tema acá en el equipo y creo que no hay mucho más que yo pueda decir. Eh, Así que les cedo la palabra. Bueno, Leandro Macía y Natalia Belén Salvo, ambos son abogados de la Universidad de Buenos Aires, son docentes en la Facultad de Derecho de la UBA. También Leandro da clases en la Facultad de Ciencias Sociales y Natalia da clases en la Universidad de José C. Paz. Son abogados laboralistas y son abogados militantes. Les paso la palabra. Eh, Natalia, Leandro. ¿Empiezas vos, Leandro? Leandro comienza. Ahí me desmuteo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto enorme poder estar. El cuatrimestre pasado no pude participar del curso. No me acuerdo bien por todas las razones posibles, pero lo cierto es que no pude participar, así que lo estoy haciendo por, por primera vez. Para mí es un gusto inmenso, digamos. Participé de la discusión, digamos, que dio origen a esta oferta curricular, con lo cual tenía muchas ganas de poder encontrarnos y hablar de esta temática que se propone. Primero, voy a agregar alguna cosita a la presentación que hizo Andrea por un tema. Yo soy bastante escrupuloso con algunas cosas, entonces no puedo evitar extender un poco la presentación. Como dijo ella, me egresé de la facultad, ya como alumno participaba en una comisión como auxiliar en elementos de derecho del trabajo. Al poco tiempo de recibido empecé a trabajar en el estudio de Héctor García, quien en aquel entonces era parte del cuerpo de abogados de la CTA, había una sola CTA. Tiempo después empecé a trabajar Tiempo después trabajé una semana en forma independiente y luego recalé en el estudio de Héctor Recalde, quien en aquel entonces era jefe de abogados de la CGT, había una sola CGT. Ahí trabajé 3 años, luego empecé a trabajar por mi cuenta como abogado de trabajadores y trabajadoras y de organizaciones sindicales y en algún que otro caso de algún legislador porteño. Dos casos distintos, ¿no? De Tito Nena, es un legislador de extracción sindical, y Liliano Recalde, que hoy es senador, y desde diciembre para acá estoy trabajando en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, lo cual casi que puso en duda la posibilidad de mi presencia hoy en la clase del día de la fecha, por cuestiones que parcialmente podrán ser de su imaginación. Cuando le voy a pedir le voy a anticipar un pedido de disculpas en relación por ahí a reflexiones que tienen que ver con la temática del día de hoy, pero que tienen que ver con algo más genérico, si se quiere. No puedo evitar hacer un relato de algunas discusiones alrededor de la materia, de cómo pensarla, qué darla, y en particular de
esta unidad que nos toca hoy visitar. La propuesta de la materia en general y la propuesta de la unidad en particular es un análisis normativo que no es muy habitual en las aulas de la Facultad de Derecho, por lo menos no lo era en tiempos en que yo cursaba, y tiene que ver no solo con, o sea, tiene que ver con no solo el análisis formal de la norma, no solo el análisis histórico, sociológico de la norma, sino de la producción intelectual, por decirlo de algún modo, en derredor de la norma, y que constituye, de algún modo, parte de la norma misma. Así como se dice que no existen los hechos, solo existen las interpretaciones, yo creo que esto también se puede aplicar. Mira, esto no me lo había notado, pero esto me lo voy a anotar para alguna postilla que voy a usar recurrentemente. No existen las normas, solo existen las interpretaciones que sobre las normas se hacen. En el derecho de trabajo, esto se visualiza con enorme claridad. Yo siempre, hoy ustedes tienen ¿te acordás, Natalia, el debate sobre el artículo 23 y la relación de dependencia, ¿no? Un debate Sí. que hoy recobró nuevos bríos con algunos fallos de la Corte, una cosa fantástica, ¿no? El artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que la prestación de tareas en favor de un tercero hace presumir la existencia de relación laboral, ¿no? Con la presunción lo repito porque por ahí alguno tiene medio olvidado la Ley de Contrato de Trabajo, ni hablar Rodrigo que está visitando su heladera aparentemente, pero con el artículo 23 se daba todo un debate, porque había una cosa, era muy curioso, era fantástico, para mí fue muy ilustrativo. Me costó mucho entender el debate, había clases y clases sobre el debate, creo que incluso no sé si había una materia de 2 puntos sobre el debate aquel, ¿cuál era la interpretación, las interpretaciones en pugna? Había una que era la más curiosa y decía, bueno, en realidad no cualquier prestación de tareas hace presumir la dependencia, sino las prestaciones de tareas en condición de dependiente. Lo que equivalía, yo había estudiado algo de filosofía en algún tiempo y estudiaba lógica, lo que equivalía a decir que la dependencia hacía presumir a la dependencia. Lo cual me pareció una cosa fantástica. Veía uno disipar la normativa sin ningún tipo de reparo en la referencia del texto inmediato de la norma. Y fue toda una discusión que, digamos, no solo atravesó todo los tiempos incluso las anteriores, si se quiere, la ley de contrato de trabajo, a partir de la doctrina y la producción de jurisprudencia, pero que sí hasta el día de hoy, cuando visiten los fallos de la Corte, si es que les toca hacerlos de estos últimos años en materia de la cuestión de la relación de dependencia, sobre todo en profesionales de la medicina, van a ver que de algún modo se recurre a esta cuestión. De hecho, hay una cosa también notable, cómo el olvido normativo, digamos, produce incluso sentencias en contra de la norma, con una peculiaridad en este caso. La norma en cuestión es la Constitución Nacional, y el tribunal que olvida el texto de la Constitución es la Corte Suprema de Justicia. En un fallo... qué desmemoriado ando. Es un fallo sobre Rica. En el fallo Rica, es la segunda vez que me lo olvido en poco tiempo. La Corte incluso señala como un indicio respecto a que no existe relación de dependencia, que el trabajador de algún modo, o que el actor, decía el fallo, de algún modo percibía parte de las ganancias de la empresa. Y el artículo 14 del texto constitucional prevé la posibilidad de participación en las ganancias. De hecho, digamos, es una obligación un tanto olvidada por la normativa. La Corte, de hecho, hace que la participación de algún modo en las ganancias por parte de la empresa constituya una presunción contra la relación laboral.
una cosa notable. Entonces, más allá de que me podría entretener durante horas en estos dos pequeños cuentos, lo que vienen a ilustrar es que hay un punto en el que en el que más allá de lo que se normativice, la norma termina de realizarse a partir de la interpretación que de la misma hacen los actores. Claro que es importante la producción de normas, la producción de leyes, decretos, resoluciones, componen un discurso, componen un norte, componen un lugar hacia el cual el Estado quiere ir, pero que necesitan de otra estructura para cobrar los bríos que la norma de por sí, en la fría letra, digamos, de un manual de derecho podría tener. Digo, no alcanzó que el artículo 23 dispusiera que la prestación de tareas en favor de un tercero se presumir la existencia de relación de dependencia, para que hubiese quien diga que se requiere que esa prestación de tareas sea en forma dependiente. Ya les digo, o sea, que diga básicamente que la dependencia es el presumir dependencia. Esto nos trae luz sobre esta cuestión que es central. Digo, o sea, vamos a analizar obviamente, y seguramente ahondará Natalia en lo que fue la producción normativa durante la dictadura y la postdictadura. No sé si tendrá apuntado aquello del compromiso de la multipartidaria, del restablecimiento del texto original de la ley de contrato de trabajo, de hecho hubo un proyecto que quiso honrar con ese compromiso, que no se votó, y lo que sucedió después, o sea, la profundización del sentido normativo en los 90 y la pretensión de restablecimiento a goteo, como diría Recalde. Recalde, de hecho, cuenta habitualmente, Héctor Recalde, cuenta habitualmente que una vuelta le pregunta, habiendo podido ir a visitar al general Perón, le pregunta por cuál sería la mejor, así como digamos, como la pregunta del laboralista Perón, cuál sería la mejor norma laboral. Y Recalde cuenta que Perón le dijo, y aquella que haga cumplir las que ya existen, ¿no? Y esto va en refuerzo de lo que... Y nos obliga a una segunda mirada, que es sobre el funcionamiento de este discurso alrededor de la norma, o que nos propone una extensión normativa a partir de la interpretación. Ni hablar, las sociedades sindicales, por ejemplo, es un reguero, la ley, el accionar legal, digamos, sobre el tema de asociaciones sindicales tiene estrictamente que ver con las limitaciones que ha venido disponiendo la doctrina y la jurisprudencia respecto al texto real les podría dar 100 ejemplos, pero por ahí más que ilustrar, abonan a cierta confusión. Ahora, ¿esto se produce casualmente? Si no se produce casualmente, ¿tendríamos que estudiar los mecanismos por los cuales se produce esto? ¿Tendríamos que relacionar estos mecanismos con los procesos históricos que atravesó nuestro país? ¿Tendríamos que ver el hilo conductor entre el proceso histórico más luctuoso de nuestro país y la realidad que hoy vivimos a partir del funcionamiento de estos mecanismos y sus discursos? No, tras la materia y en una buena medida esto mismo, porque tenemos las reformas normativas, claro está, pero tenemos también todo el discurso, todo lo que se sostuvo y cómo continuó ese discurso desde aquellos tiempos hasta nuestros días,
y tal vez hasta el interés por rastrear a algunos actores que participaron de algún modo u otro en aquel discurso y que hoy siguen formando parte del debate en la materia laboral. Y no solo que forman parte, sino que tal vez, y en virtud del mantenimiento de estos mecanismos, conforman la agenda de aquello que se discute en materia de trabajo. No, yo no sé si estoy siendo muy confuso o algo se puede entender. Sí, la virtualidad y las caritas chiquitas en los cuadraditos estos no me llegan a dar la certeza. No sé si estoy, además, ahí aparece Emiliano, que parece Esteban Bullrich. No, hay alguien que dice que hay alguien que quiere entrar. No, tampoco. Bueno, vamos a asumir. Yo no tengo a nadie en la sala de espera, pero que me avise en cualquier situación. No, sí, está. A veces, o sea, al momento se ha entrecortado, el internet. Muy mala señal, perdón. Les pido disculpas. Por eso voy a doble homenajear a la brevedad y los voy a torturar menos de lo que pensaba con mi reseña. Bien. Entonces, bien, y a partir de qué están, y qué nivel de incidencia, el otro aspecto, digamos, es qué nivel de incidencia tienen estos mecanismos. Y ahí se nos juegan varias situaciones, o varias cuestiones, editoriales jurídicas, institutos, la propia facultad. ¿Cuál fue el proceso de renovación del claustro, por caso en el Departamento de Derecho de Trabajo de nuestra universidad? ¿Cuáles son los antecedentes de los docentes que alcanzaron esa titularidad? ¿Quién certifica? ¿Cómo se sostienen las organizaciones que certifican los conocimientos que confieren puntos a la hora de un concurso? ¿Reitera un poco la Facultad de Derecho o la universidad el esquema o reproduce de algún modo o es reproductor o son mutuamente reproductores no digo del discurso, sino de las lógicas que se dan en el Poder Judicial? ¿Tienen relación el esquema de antecedentes que se analiza a la hora de mirar un concurso docente con los antecedentes que se recorren o se analizan o se estudian a la hora de ver un concurso para juez o jueza? Y de hecho, la condición de juez o jueza sirve para acreditar algún saber a la hora de un concurso docente y un concurso docente sirve para acreditar algún saber a la hora de un concurso de juez o jueza. Y otro aporte a la confusión general. ¿Puede haber jurados de concursos para ser docente de profesionales que tengan juicios en los juzgados a cargo de esos jueces o juezas que se presentan como concursantes en el concurso docente? ¿Es esto sano? Y entonces y la sospecha que esto produce sobre todas estas cuestiones, ¿hasta dónde alcanza? ¿La condición de juez o jueza valida lo que alguien escriba en doctrina? Y a su vez, eso que escribe en una revista, ¿le sirve para luego para concursar para camarista? Es decir, que su condición de existencia actual le termina retribuyendo su condición de existencia futura, de existencia profesional futura. Si estos mecanismos están intervenidos por ciertos intereses, ¿cuál es el discurso jurídico que se producirá? ¿Es dable desmontar esos intereses en la actual estructura?
y cómo analizamos el discurso jurídico, incluyendo la norma, a partir de tener estas premisas. ¿Cuáles son nuestras obligaciones hacia el análisis, para el análisis aquel? Bueno, un poco esas cosas y otras confusiones más arrimaron mi espíritu hacia estos nortes, y un poco está planteado en esto de, particularmente en la unidad que hoy nos toca recorrer, porque aún en los procesos de recuperación, digamos, de textos normativos, o aún cuando se ha querido desandar cierta lógica en la que nos puso la dictadura cívico-militar, no se ha podido superar, o no hemos podido dar cuenta de todo este aparato y todo este andamiaje que le da la real medida a la norma, porque va a producir finalmente, de manera directa o indirecta, los efectos que este andamiaje le permita. Se ha dicho, no basta que una norma haga presumir que la prestación de tareas a favor de alguien importa la relación laboral entre esas dos personas, para que alguien no pueda decir que la condición de esa prestación de tareas debe ser la de dependiente, es decir, para que alguien deba decir que la dependencia se presumir la dependencia. ¿No? Hasta ese punto del ridículo alcanza la capacidad operativa de esta gente, que es la que nos viene a explicar qué es lo que dicen las normas. Y la norma en general, lo que dice la norma para ellos en general tiende a coincidir o ser funcional con sus intereses. Y en el mismo sentido y en el mismo orden, logran generar el artificio de ser quienes digan el derecho, digamos, quienes emitan jurisdicción, e incluso desde ahí quienes dicten normas casi directamente a partir de la jurisdicción. Todo lo que te voy a decir ahora sería de mayor confusión, así que sería propiciante de mayor confusión, así que sin mucho más, me llamo a silencio. Bueno, gracias, Leandro. Bueno, les contamos acá que con Leandro pensamos el proyecto de esta materia un poco con esas preguntas que disparó, que nos hacían pensar cuál era nuestro rol también como docentes en la facultad, en seguir reproduciendo o romper ese discurso, romper esas prácticas, y por eso fue que la materia, como también lo dijimos el otro día en la clase con Patricio y con Ana, esta materia está pensada en conjunto y en participación de y con trabajadores y trabajadoras, para poder ir rompiendo de a poquito esas lógicas de las que hablaba Leandro, y pensar otro derecho o la posibilidad de otro derecho, ¿no? Así que, bueno, más o menos esas ideas, esas dudas, esas preguntas que son las que también nos guían como en el ejercicio de la profesión y en la búsqueda de, bueno, de un poder judicial diferente,
de una producción de la norma, porque como decía Leandro, la norma también se cobra vida, ¿no?, al momento que es interpretada por los operadores jurídicos. Bueno, pues muchas gracias, Leandro. No sé si alguien tenga alguna pregunta o si pasamos, Nati, pasamos con vos o como quieran que hagamos. ¿Vos, Leandro, te vas? ¿Vos te vas o te Me quedas? cuesta encontrar el coso, pero me quedo un ratito, sí, por lo menos. Bueno, ok. Bueno, así que, bueno, te paso la palabra, Nati. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hola Leandro, hola Lorna, las vi y hola Andrea. Bueno, la verdad que después de lo que mencionaba Leandro, que creo que es fundamental para entender la parte por lo menos que yo voy a desarrollar, fundamental porque está poniendo un poco sobre el tapete que la norma por sí sola o con su solo texto no sirve o no basta para poder concretar o hacer materiales ciertos derechos, porque son interpretadas por jueces que están formados, por usinas académicas también, cuyo pensamiento, como decía Leandro, suele coincidir o ser idéntico a ciertos intereses. Y me parece que desde este lugar, sobre todo cómo se inicia esta unidad, saber en ese sentido que la ley es un texto, y como todo texto, tiene determinada interpretación, más allá de que ahora hay ciertas posturas que parece que todo es lo mismo, todas las interpretaciones son válidas, yo puedo hablar al mismo nivel que Pedro Kahn sobre infectología, bueno, ¿a qué me refiero con esto? Que más allá de que es susceptible de ser interpretada de distintas maneras, la norma tiene que tener cierta hilación lógica, y a esto un poco también, esta cuestión tautológica se refería a Leandro cuando hacía ejemplo de la presunción de existencia de la relación de trabajo del artículo 23. ¿Se escucha bien, Andrea? Sí, en un momento se cortó un poco, pero sí, sí se escucha Sí, bien. cuando empiezo a ver ceños fruncidos pregunto por eso, porque tal vez no se escucha bien. Así que ustedes cualquier cosa me avisan. Es decir, una norma que justamente establece la presunción de existencia de un contrato de trabajo ante la acreditación o la demostración de que hay prestación de servicios, se desnaturaliza al punto tal de decir todo lo contrario. Entonces, acá es donde me parece que tenemos que hacer hincapié en que estamos formados en una visión casi sacra del derecho, en donde parece ser que la única interpretación posible es justamente la que sale o emana de estas personas que están autovalidadas, desde la facultad o de estos ciertos sectores. Esto va directamente de la mano con esta categoría que a veces nos enseñan también de una manera bastante pulcra, en relación a cómo se clasifican las fuentes de donde surge el derecho. Yo siempre digo lo mismo, pero me parece muy importante machacar sobre esta situación. Está la fuente formal y está la fuente material. Sabemos que la fuente material es este famoso hecho social que legitima el dictado o que sostiene, ¿no?, que no hace que caiga en desuetudo, incluso con el devenir del tiempo, a la norma formal. De hecho, el mismo Estado de Derecho contempla canales institucionales para modificar la ley, canales institucionales porque, por ejemplo, en materia laboral, la huelga, que primero fue un delito, después terminó siendo un derecho constitucionalmente protegido a través de tratados internacionales con jerarquía constitucional. Entonces es importante advertir primero la vocación de continuidad que tiene el derecho, desde ya es objetivo, tiene vocación de generalidad, bla, 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 pero también que contempla dentro del Estado de Derecho y en este marco, y es muy importante resaltarlo en momentos como los que estamos viviendo, la posibilidad de modificarlo a través de la construcción de mayorías, de consensos, etc. Entonces, cambiar esa perspectiva del derecho es muy importante. Es un texto, como todo texto es susceptible de interpretación, que desde ya tiene que tener una cuestión lógica, pero que esa interpretación, no podemos ser ingenuos, está atada también a la concepción o a la hegemonía de ciertos sectores, ¿sí? Pasa con el concepto de libertad, parece que libertad es solamente libertad de contratar o libertad de empresa, pasa con el concepto de derechos absolutos, ¿no? Parece ser que solamente tienen derecho a, por ejemplo ahora, ¿no?, el derecho a locomoción,
¿no? Cuando hay otro bien jurídico que se está protegiendo, me refiero estrictamente a lo que es el aislamiento social preventivo obligatorio. Entonces, estas cuestiones que parece que están totalmente alejadas de la realidad, la verdad que sí que tienen implicancia. Si mal no escuché a Leandro, porque también se me cortó un poco, en un momento hace referencia a Perón, no sé si en lo que tiene que ver a la concepción del derecho, perdóname Leandro si te estoy parafraseando mal, pero me acordé que hace poquito hicimos desde la Corriente de Abogados 7 de julio, es una actividad que justamente hablábamos de la creación de los tribunales del trabajo, que fue en el año 1945. Pero cómo esos tribunales sobrevinieron a la presencia del Estado en cuanto a nivel territorial también, para resolver los conflictos que se daban ya con anterioridad entre el capital y el trabajo. Entonces, qué importante es acompañar a través de esas estructuras que también mencionaba Leandro, para que esa letra no caiga en letra muerta. Por eso yo siempre suelo decir que la ley lejos de ser un texto pasivo y que tiene una sola interpretación, es un texto que arde, porque justamente siempre es un punto de llegada, ¿no? Sucede con un ejemplo por antonomasia con respecto a las reivindicaciones obreras, que es la limitación de la jornada. ¿Cuánta sangre corrió con anterioridad a eso? ¿Cuántas luchas, cuántas pujas, cuántas sociales, cuántas movilizaciones? De un reclamo que era, por supuesto, ilegal, en términos estrictamente jurídicos. Visto este punto de vista, y abordando específicamente lo que por lo menos hicimos en la clase anterior, que es lo que me parece que esperan escuchar, ¿qué sucedió con la estructura de la normativa laboral en la última dictadura cívico-militar? No podemos ver esta situación si no observamos, por supuesto, la connivencia, la complicidad de la pata civil, que en este caso específicamente tiene que ver con los sectores concentrados de la economía, con el sector empresario, que ya desde antes incluso pedía el golpe de Estado, sino también con la forma de implantar un determinado sistema económico. Veníamos de un estado de bienestar, con idas y venidas, retrocesos a nivel mundial y también a nivel latinoamericano y país. Y la verdad que para poder implantar un modelo de valorización financiera o basado solamente en la especulación, hacía falta, por supuesto, destruir un movimiento obrero organizado, destruir las conquistas legales y sociales que se habían obtenido al amparo del estado de bienestar. Y también acá es importante destacar el discurso imperante, ¿no? Porque esto de el salario es un costo, o el Estado enorme nos cuesta a todos los argentinos y las argentinas. Ese también es un discurso que se fue gestando a nivel internacional desde los años 60 y 70. No por casualidad, el golpe de Estado se produce en 1976. ¿Y qué tiene que ver esto con la normativa laboral? Bueno, en realidad, cuando se fue reduciendo cada vez más el margen de rentabilidad de los sectores empresarios, en el marco del estado de bienestar, prácticamente estaban en paridad, empezaron a ver de qué forma podían prolongar o perpetuar o ensanchar nuevamente ese margen de rentabilidad. ¿Y qué decidieron tocar? Obviamente, en el segmento entre capital y trabajo, y bueno, obviamente otra vez los salarios. Para eso tenían que acompañarlo de un determinado discurso, porque por eso me parece muy importante resaltar lo que decía Leandro. No nos podemos ceñir a estudiar estrictamente las normas, y ni siquiera qué normas se modificaron con la dictadura, sino que tenemos que ponerlo en un contexto, y cómo se fue produciendo subjetividad a través de los discursos. Bueno, el discurso único vino después, en la década de los 80, pero cómo ya se iba preparando el caldo de cultivo para poder implantar primero este sistema económico con la ayuda, en este caso, y en lo que nos compete a nosotros, por supuesto, de la ley. Y desde ya que hizo falta asesores que dijeran de qué forma romper, quebrar la protección que establecían nuestras leyes laborales. Eso desde ya que no lo hizo nadie que ignoraba el derecho del sistema de relaciones laborales legales en Argentina. Y por eso yo también destaco, y en consonancia a lo que decía Leandro, que la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que fue lo que entre comillas suplantó al Congreso, fue la que asesoraba para el dictado de leyes, como por ejemplo la Ley de Entidades Financieras, que permitió también, porque no es que se modificó una ley lo laboral, no, también se abrió el mercado de cambios, se ayudó con la ley a consumar esta economía especulativa, rentística, financiera, o sea, destruir el sistema productivo.
Esos asesores, algunos subsisten también en nuestra Facultad de Derecho. Eso también me parece una gran contrariedad. Es importante poder cambiar la cabeza de los futuros abogados y abogadas. Es importante también hacerlo porque ahora con lo que sucedió con la pandemia y la demostración cabal de que el mercado es absolutamente incompetente para conducir las cuestiones más importantes de un Estado liberal de derecho, ni siquiera social, la educación, la salud, el trabajo. No dejarlo librado a las usinas jurídicas dominantes. Pero bueno, en fin, en el año 1976, el 24 de marzo se produjo el golpe de Estado. Bueno, ya unos días después se modificó la ley de contrato de trabajo. Se suprimieron 26 artículos y se modificaron otros 99. Por supuesto que no fueron elegidos al azar, sino que en un esqueleto, concibiendo el derecho del trabajo como un esqueleto, se fueron cortando las estructuras más fundamentales para que eso se mantenga erguido. Desde una ley que nosotros consideramos pionera, de vanguardia, muy sabia porque justamente es la conclusión y también el punto de llegada de reivindicaciones obreras, o sea, es una ley que está hecha con la experiencia del barro, no en los escritorios académicos. Eso también es importante porque esa ley va a regir justamente las relaciones laborales. Y la verdad que se suprimió desde la norma más favorable para la apreciación de la prueba, presunciones en relación al despido, la limitación de la responsabilidad en la tercerización, todas cosas, insisto, que ahora también servirían y serían de vanguardia. Pero aún así, después vale aclarar, desde el año 2010 en adelante, con leyes de autoría de Recalde, se recuperaron varias normas que fueron podadas o quebradas por la dictadura cívico-militar en la ley de contrato de trabajo. Pero ¿qué pasó el mismo 24 de marzo? Se intervinieron los sindicatos y las centrales y la CGT. Esto que por la ley de asociaciones sindicales, y todas las que precedieron a la actual que tenemos, que es la 23.551, contemplaban que es la autonomía, obviamente, de las asociaciones sindicales respecto de los poderes públicos, respecto del Estado, la verdad que fue absolutamente quebrado. Y acá me permito hacer una salvedad también que parece jurídica, pero es importante. La famosa libertad sindical, que es el medio indispensable para poder lograr el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los laburantes, tiene que estar precedida por libertades básicas que se mencionan como las libertades civiles y políticas, el derecho de asociación, de reunión. Obviamente que si esas libertades ya básicas no existen, mucho menos la libertad sindical. Pero digo, se intervinieron las centrales sindicales, también había un discurso profundamente antisindical, del mismo tenor que vimos del discurso macrista 4 años atrás. Es decir, parecía ser el movimiento obrero lo que ponía palos en la rueda para que la Argentina salga del cepo de la producción y las bonanzas, pero necesitaron obviamente hacerlo acompañado con la supresión y la desaparición física de trabajadores y trabajadoras. Entonces, normativamente no solamente cortaron la ley de contrato de trabajo, sino que prohibieron el ejercicio del derecho de huelga, con la ley 21.400. Yo digo el número de la ley por si a alguno le interesa buscarla, ver, o regla estatal, como dicen algunos. Pero fíjense cómo fueron tocando, quebrando, fulminando las normas laborales más importantes. También, obviamente, se prohibió cualquier otra medida de fuerza. Esto con la ley 21.261. Fíjense que estamos hablando del 24 de marzo. Esta ley también es del 24 de marzo. El 24 de marzo también se elimina el fuero sindical, que es la protección que tienen todos los laburantes que están en el primer línea de batalla para no ser despedidos, ni suspendidos, ni modificadas sus condiciones de trabajo. Ley esta de supresión del fuero sindical es también del 24 de marzo, ley 21.263. Con la ley 21.274, también del 24 de marzo, se autorizó a dar de baja sin sumario al personal de la administración pública y de las empresas del Estado y de las universidades. Obviamente aquellos que otro de los mecanismos que se utilizaron, utilizando la ley, entre comillas, es intimar a aquellos trabajadores que se sabían que estaban desaparecidos bajo apercibimiento de considerarlos incursos en abandono de trabajo. Después, la ley que no es estrictamente
laboral, pero también es muy importante, y por eso poderlo ver en conjunto, en contexto, de manera más sistémica, 21.259, también del 24 de marzo, que es la que se llamó Ley de Residencia, y que permitía al Poder Ejecutivo expulsar a todo extranjero sospechoso, en consonancia con la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Donde se veía un enemigo interno que ponía en peligro o ayudaba al ingreso del marxismo, la subversión, etcétera, etcétera. También la construcción de un discurso. La ley que modifica o que suprime los artículos de la ley de contrato de trabajo es la que hoy en día, si compran cualquier ley o cualquier LST, van a ver que dice texto ordenado por la ley 21.297, que es esta del 23 de abril de 1976, casi un mes después del golpe militar. La ley 21.356 de julio de 1976 suspende la actividad gremial, prohíbe las elecciones sindicales, las asambleas y todo tipo de actividad de este tipo en general. Dice que se faculta al Ministerio de Trabajo a intervenir discrecional e ilimitadamente en asociaciones profesionales. Es decir, todo lo que era autonomía sindical, todo lo que era actividad sindical para poder lograr mejoramiento de condiciones de trabajo estaba totalmente podado, más allá de que fácticamente esto se había producido, ¿no? Es importante destacarlo. En diciembre de 1976, la ley 21.476 suprime las cláusulas especiales de las convenciones colectivas de trabajo que implicaban ventajas sectoriales o parciales de los sindicatos. Todo lo que hacemos derecho laboral, pero los que no, si no vale recordarlo, sabemos que los convenios colectivos es una forma de reparto de poderes sociales que tienen el colectivo de trabajadores para poder, a través de la negociación colectiva, distribuir riqueza, si se quiere. Y por supuesto que no puede establecer condiciones que vayan por abajo de lo que dice la ley. No, esto se ve de manera clara, incluso por el ejemplo típico del salario de convenio, que siempre es superior, algunos más, otros menos, a lo que establece el salario mínimo vital y móvil. Entonces, fíjense cómo pasa un poquito lo que decía Leandro con relación a la presunción de existencia del contrato de trabajo. Lo desnaturalizan, ¿no? O sea, se establece una presunción que en definitiva no es presunción, o peor, es en contra de lo que establece la existencia de la relación de trabajo. Bueno, acá es igual. Si el convenio colectivo está llamado a acumular beneficios que establece la ley, entonces aquellos convenios que establecían condiciones superiores a la ley eran suprimidos. Y esto no es una cuestión menor, porque una de las principales medidas económicas que estableció el Poder Ejecutivo fue fijar los salarios a través de decretos o de normas estatales. Entonces, fíjese también cómo podemos ver el cuento del Estado abstencionista. El Estado nunca es abstencionista o no regula. Regula también por omisión. Pero en este caso, con respecto a los salarios, ni siquiera era por omisión, era directamente. Entonces, es importante verlo desde este aspecto. Sobre todo porque, ¿qué pasó? La famosa carta de Walsh un año después de la dictadura, donde dice básicamente que se estaban logrando a través de lo que se denominó la dictadura militar, lo que autodenominaban proceso de reorganización. Fíjense también cómo siempre se usan distintos eufemismos o distintos recursos lingüísticos para hablar de alguna suerte de reordenamiento, volver a la normalidad, volver al orden. El orden siempre es la paz de los cementerios, ¿no? Que hace que las mayorías estén acalladas. Nunca el orden es la distribución equitativa de la riqueza. Entonces ya un año después Walsh lo puso en la carta que le dirige a la Junta Militar. Ya se había reducido en un 40% el salario real, un año. Ya se había reducido la participación en el ingreso en un 30%, y un laburante necesitaba trabajar para obtener lo que antes utilizaba 6 horas de trabajo, ahora 18 horas. O sea, tenía que triplicar su tiempo de trabajo para ganar lo mismo, para poder subsistir. Desde ya que el recurso
remanido también que escuchamos de la última oleada flexibilizadora en los 90, de que acá los impuestos son caros, el costo del trabajo, y que querés, así es imposible poner una empresa, dar trabajo, etcétera, etcétera. Por supuesto que también se habían reducido las cargas sociales, del 49 al 32%. ¿Y qué pasó al final de la dictadura con la tasa de interés activa? Si nosotros estamos hablando que lo que intentaron es desmantelar el Estado, desmantelar la estructura productiva, la matriz productiva, y para eso necesitaban llevarse puesto un movimiento obrero y desaparecer a varios de sus integrantes, ¿qué pasa con la economía? Además de tener la ley que aún hoy en día subsiste en entidades financieras. Y bueno, la tasa de interés pasa del 83% activa en 1976 a un 162% en 1983. Digo bien, el 76 al 83. O sea, ¿a quién le iba a interesar poner guita en la producción? Los que hablan justamente de la cultura del trabajo. Fíjense que son todas formas, no lo digo yo, lo dicen varios, mucho más importantes que yo, o que son importantes. Pero digo esto de que si nosotros logramos que llamen de una forma o de la forma que nosotros queremos algo, ya eso es una cuestión de poder. Si todo esto que yo les mencioné es libertad para trabajar, o sea, la libertad para trabajar es suprimir al otro, suprimir al laburante. Eso ya es un logro político, jurídico inmenso, impresionante. Entonces, me perdí ahí. Toda esta situación lo que hizo fue instalar, destruir la producción, y en ese momento se precisó, por supuesto, de un discurso, de todos los dispositivos del Estado para instalarlo. En ese momento tampoco podemos analizar la historia argentina separada o escindida de lo que era Latinoamérica. Había un plan desde el Departamento de Estado, o lo que se denominó el Plan Cóndor, también formando a las fuerzas de seguridad a través de la Escuela de las Américas. En este caso, para poder disciplinar a un sector que sabían que después de 30, 40 años de adquisición de derechos y conquistas, no iba pasivamente a aceptar esta situación. Y esto también pongo un ejemplo que lo pone Héctor Recalde, que cuando se hizo caer en la dictadura militar la afiliación de los trabajadores y trabajadoras a los sindicatos, lejos de no reafiliarse, los sindicatos después, los trabajadores se volvieron a reafiliar en un mayor medida. Entonces también qué importante es la participación, ¿no? Porque a veces se habla del fenómeno de la burocracia sindical, como si fuese un patrimonio exclusivo de las organizaciones sindicales o gremiales, cuando es un fenómeno, si se quiere, que ataca transversalmente a distintas organizaciones. Pero también es importante que ver que cierta apatía o que cierta forma de bregar o de participar que no impacta en la realidad o que no se hace de manera colectiva, se traduce también en que una determinada cúpula pueda actuar los intereses de los trabajadores de manera desviada, ¿no? Entonces decía, ¿qué pasó con posterioridad? Porque acá también en esta parte de la unidad, si yo mal no recuerdo, se habla de la primera oleada flexibilizadora del gobierno de Carlos Menem. También ya a esa altura, con otro discurso implantado por el consenso de Washington, ya más perfeccionado, pulidito este discurso, por supuesto con un mundo unipolar ya, ¿no? Este discurso de, che, el Estado es muy costoso, hay un Estado elefantiásico, ¿para qué necesitamos tantas estructuras? No, que cabe aclarar. Por eso había puesto el ejemplo de Perón. Hay un libro muy interesante que se llama La justicia peronista, que no me acuerdo el autor, después prometo pasarlo, a mí me lo hizo conocer también Leandro Macía, muy, muy, muy interesante, y que habla de lo importante que es el despliegue territorial del Estado para propiciar el cumplimiento de la normativa. No hay mucha vuelta en ese sentido. Y de la voluntad política, por supuesto, que haya respecto de eso. Entonces, el discurso de retraer al Estado también va de la manito, primo hermano, de la antipolítica, ¿no? Menos Estado, mejor gestión, más eficiencia. También es un gran logro que está bien sedimentado, ¿no? Todo lo público es una basura, el Estado grande ¿para qué sirve? Y el Estado grande permite también implementar las políticas o los programas, políticas públicas y los programas que surjan desde el Estado. ¿De qué otra forma se va a hacer si no? Fíjense que es totalmente contrario a lo que pasa con la concentración del capital hasta a nivel internacional.
El capital sí está concentrado. Cada vez se une y se concentra más. Tiene menos cara, es enorme, es transnacional. Ahora, el Estado sí es cada vez más chico. Es un poco contradictorio también, ¿no? Por lo menos si lo que queremos hacer es, por eso yo me paro siempre, será que uno está acostumbrado a veces a discutir desde los argumentos, ¿no? Que es incluso que delega o se abstiene o se convierte en un mero gerenciador de cuestiones que son básicas para el Estado liberal. Lo vimos con la pandemia, ¿qué pasó con la salud? Entonces, ¿por qué importa tanto esto en el derecho del trabajo? Y esto ya atado con lo que venimos hablando. Venimos hablando de qué pasa con la ley, que la ley es una construcción social, que siempre es un punto de llegada. ¿Y por qué es un punto de llegada? Bueno, lo podemos ver con infinidad de ejemplos contemporáneos. Arrancamos un poquito de los que somos más viejos y nos acordamos, por lo menos yo era chica y me acuerdo, el debate por la ley de divorcio, ¿no? En 1985, ¿no? Que era un horror, o sea, cómo se mueven los sismos o las placas tectónicas de la sociedad cuando se debaten cuestiones que llega un momento que irrumpen, hay un cambio social y que se tienen, dicho en términos jurídicos. ¿Se acuerdan cuando estudié la costumbre como fuente del derecho, la costumbre que secunda la ley? Bueno, hay costumbres que son contrarias a la ley, por eso puse el ejemplo de la costumbre contra legem, ¿no? Bueno, llega un momento que puja, se discuta, se debate, está puesto en la perspectiva política, irrumpe. Un ejemplo tonto, banal y que no puede enojar a nadie es el tema de fumar en público. Yo me acuerdo también cuando ejercía la profesión en los tribunales, se fumaba en los pasillos de diagonal 760. Ahora llegás a prender un pucho y tenés una línea roja en el medio de la cabeza. ¿Eso por qué? También porque hay una firme convicción social y general de que eso resulta dañino. Y que con posterioridad se materializó en una norma. Con posterioridad. Uno ya iba a un lugar y si fumaba te miraban mal. Entonces ahí hay una convicción general, pasa también con el debate de la interrupción voluntaria del embarazo, pasó también con el matrimonio igualitario, con un montón de temas que la sociedad considera que tienen que ser debatidos y canalizados a través de los organismos que corresponden y moviliza colectivamente bregando para eso. Decía qué pasaba a fines de los 80, los 90, porque también vinieron los que se llamó esta oleada de leyes que precarizaron otra vez ya el derecho del trabajo, que se encontraba bastante enclenque, ¿no? Después de la última dictadura. Había un contexto internacional que tampoco ayudaba, pero ya más pulido, con un discurso más pulido, por eso el Estado, esto que se venía gestando de los 70, ¿cómo podemos hacer para tener una mayor lógica de rentabilidad y ganancia? Y bueno, peguémosle al Estado, el Estado es enorme, y peguémosle al salario. Esas dos cositas, ¿no? Frente, peguemos. Después ya se materializó esto, se hizo concreto en estas instituciones también internacionales, a veces con mucho renombre, como mencionaba Leandro, como en el Consenso de Washington, también reducción fiscal, Estado mínimo, etcétera, etcétera. Pero a nivel laboral, la verdad que vivimos no solamente un aumento terrible del desempleo, sino que, a ver, aguarden un momentito, aguarden un momentito. Cuestiones domésticas, para que no se escuchen en la clase. Que aumentaron el desempleo. Por eso cuando a veces vienen actualmente, o vinieron en el gobierno de Macri, ¿no? Tratando de poner la reforma brasilera del año 2017, que la intentaron incluso poner o presentar en el mes de octubre del 2017, unos días después creo que de las elecciones, cuando habían prometido no presentar reformas laborales, bueno, después lo hicieron, con los mismos caballitos de batalla. Hay que ayudar a la empresa, hay que reducir las contribuciones nacionales, hay que flexibilizar. Otra de las ganancias discursivas. Flexibilizar siempre es igual, ya nosotros lo escuchamos, sabemos que es precarizar. Flexibilizar es precarizar el laburo, ¿no? Desde ya, el laburo y las condiciones de trabajo. Nunca es flexibilizar el otro lado de la relación de trabajo, que es el capital, el empleador. Y fíjense como siempre vienen con lo mismo. Tenemos leyes viejas, los convenios colectivos son de hace 45 años. Y yo el otro día pensaba y también lo decía, pero tenemos una constitución que reivindica que es de 1853. ¿Quieren cambiar las leyes viejas? Bueno, cambiemos la ley de
reducción de la jornada de 8 horas diarias, 48 semanales, que es de 1929, la 11.544, y que es un debate que se está dando el mundo entero también. Reducir la jornada para disminuir el desempleo, sobre todo en momentos de crisis como los actuales, de retracción de la economía. Menos laburo para que más lo tengan, ¿no? Dicho, porque el día tiene 24 horas y si vos tenés menos jornada, entonces tenés más tiempo libre. Este famoso reclamo de 8 horas diarias, 8 de descanso, 8 de ocio o esparcimiento, que era una de las demandas fundamentales al principio del siglo. Bueno, ahora fíjense como ante cada crisis del capital, otra vez volvemos a rediscutir las mismas cosas, porque este discurso es, yo les diría, decimonónico del siglo XIX. Lo que quiere hacer es retrotraer la discusión antes del estado de bienestar. Por supuesto que no te lo van a decir en esos términos. Lo van a florear, van a poner lindos eufemismos, pero en definitiva se trata de discutir este conflicto básico que es donde el Estado tiene que intervenir. ¿Y cuál es? Y es lo que dio razón de ser al derecho del trabajo. Intervenir para compensar un poquito la parte más débil, que es el trabajador, y que ahora es cada vez más débil, porque por eso insisto, con esta economía financiera, que también es a nivel mundial, yo siempre me quedé con ese número que leí de un libro que también es muy bueno, se llama El Empresario Nacional, o algo así, de Aldo Ferrer, que él dice que justamente el empresariado nacional es un concepto político, ¿no? Con solo empresariado nacional también es un concepto político. Pero él tira datos muy interesantes, como por ejemplo que a principios de siglo ya la economía financiera importaba el 80% de la economía global. O sea que los agoreros de que hay que apostar a la producción, en definitiva, ¿a quién apuesta? ¿Apuestan a la producción o apuestan a la especulación? Chableán. Apuestan en la especulación. Entonces, si el derecho al trabajo surgió, ¿no? Para poner un poquito de límite o coto al capital, ¿no? Es un poquito de límite nada más. Otra de las cosas. No, lo que pasa es que el comunismo, lo que quieren con el derecho al trabajo, a ver, gente, el derecho al trabajo existe en un modo de producción capitalista. Lo que no quieren es límite. Lo que quieren es dejar al capital que avance vorazmente para comerse el salario y las condiciones de trabajo del laburante, porque esto es así. En una economía de mercado vos vendés un producto, te dan 100, y bueno, si hay 90 de ganancia, 10 es para el trabajador. Y si el trabajador tiene 20 en concepto de remuneración de esos 100, y bueno, tiene menos ganancia del empleador. De eso se trata todo, este segmento. Cuando cada vez los sectores de la economía empezaron a tener menos margen de rentabilidad de ganancia, válido y legitimado también por nuestro sistema jurídico, en el artículo 14 y el 17 bis, protección de la propiedad privada, válido y legitimado, no estamos hablando, no existe la propiedad privada. Es más, legitima la apropiación del trabajo ajeno que se da en forma de energía y que se cosifica en un servicio o en un producto. Fin. Entonces, esta cosa que decía Leandro de te hacen una cátedra de 2 puntos para meterte una tautología, a mí también me llama la atención ahora con el tema del teletrabajo, sobre todo con los trabajadores de plataforma, que ahora con el tema de la pandemia más todavía se ha recrudecido. Ustedes saben que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha esquivado la discusión de considerar los trabajadores dependientes modificando el Código de Transporte. ¿Qué tiene que ver? Bueno, salen con el discurso de hay que proteger a los pibes y pibas que van en moto, entonces les damos un seguro que los ponemos a cargo de... Pero nada dicen de la relación de trabajo. Entonces, no pudieron por la fuerza, bueno, van a vaciar de contenido al derecho laboral. Hasta que sea un verdadero beneficio o un privilegio estar en un contrato de trabajo de forma dependiente. Te flexibilizan el ingreso, porque no, vos no sos laburante, vos tampoco, vos sos freelance, vos sos home office, y bla, bla, bla. Entraste, qué bien, bueno, te flexibilizaron la jornada, la reducción salarial, tenés que laburar un montón de horas, cada vez tenés menos protección en los convenios colectivos, y te flexibilizan la salida. Esto de, che, ¿por qué no vamos al sistema de capitalización que tiene el trabajador de la construcción, que paga mensualmente un fondo de capitalización en vez de la protección del despido arbitrario que establece el artículo 14 de la Constitución Nacional? Todo, el ingreso, el medio y la salida te flexibilizan.
que cabe aclarar, la ley 22.250, que es la que reglamenta el trabajo en la construcción y a lo que quieren llevar todo el empleo privado, es uno de los sectores con más índices de siniestrabilidad por la falta de control de seguridad e higiene, de informalidad y de menos ganancia para los trabajadores, de menos salarios. Entonces, no sé dónde está, y tampoco muestra que ha crecido mucho el empleo por eso. Entonces, decía, si el derecho al trabajo tiene razón de ser y se separó del derecho civil, justamente porque el derecho civil o privado trata a dos contratantes en condiciones de igualdad, si se separa el derecho civil porque eso, y al calor también del desarrollo de la revolución industrial, hizo que se sometieran los trabajadores y trabajadoras a condiciones absolutamente inequitativas, como tener que trabajar 14 horas para poder lograr un salario que procure subsistencia. Entonces ya tenemos un derecho que parte de un principio totalmente distinto. Y esto es capital y fundamental para poder ver cómo el discurso no cambió, pero no cambió para nada desde las primeras conquistas sociales, desde el descanso dominical a principios del siglo XX. Va a propender a la holgazanería, se decía en ese momento. Las tabernas van a estar llenas los días domingos para que se alcoholicen. Escuchamos varios discursos que parecen traídos desde el túnel del tiempo, ¿no? O se toma el derecho de trabajo como privilegio. ¿Por qué no es un privilegio? No es un privilegio porque el Estado interviene y protege a través del derecho, intentando a esta desigualdad preexistente compensarla y nivelarla. ¿Y cómo lo hace? A través del derecho, instrumentando el principio protectorio de manera unidireccional. Solo se protege al laburante. ¿Es un privilegio? No, no es un privilegio, porque estamos viendo una desigualdad que de por sí existe en la relación laboral, y que ahora está en el artículo 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, y que fue uno de los artículos que la dictadura militar suprimió el 23 de abril de 1976. El original era el artículo 19, que decía que las desigualdades que crea la Ley de Contrato de Trabajo tienen que ser entendidas como compensaciones de las que por sí existen al inicio de la relación laboral. Y esto también tiene que ver para ver que cuando algún trabajador o trabajadora, o cuando se ataca el derecho al trabajo diciendo, pero en realidad el trabajador no necesita de ninguna protección porque subjetivamente la capacidad, esto no es como el derecho de familia o de menores que protege a los menores por una cuestión de maduración, por ejemplo, en la capacidad para contratar. Esto tiene que ver con condiciones materiales y objetivas en que se desarrolla el modo de producción capitalista, que hace que una persona que lo único que tiene para participar en los bienes del mercado es su propia energía confundida con su existencia y que la tiene que vender, tenga la protección. Porque yo no puedo venir a dar clases acá y decir, hola, ¿qué tal? Dejo mi energía de trabajo, me retiro y voy a tomar unos mates. No. Vivir solo cuesta vida y bueno, justamente, es mi energía, lo dicho en términos jurídicos, mi prestación y mi hacer infungible que se cosifica en una cosa o un producto. Tiempo. El tiempo corre solamente en una dirección y la gente acostumbra a comer y también a morirse. Por eso es importante la protección del derecho. Porque si hay una finalidad o una teleología que tiene el ordenamiento jurídico, es intentar o evitar, mejor dicho, la cosificación del ser humano. Y cuando digo cosificación me refiero también en términos jurídicos, ¿eh? ¿Se acuerdan? Cosa era bien susceptible de apreciación pecuniaria o algo así. Bueno, la idea es que el ser humano no sea, o la persona humana no sea eso. Y fíjese también cómo tenemos un derecho estructurado y que gira en forma centrífuga en torno no a la persona humana, en términos reales, sino a las personas jurídicas, y le puedo poner infinidad de ejemplos en otras disciplinas. Estos de la SAS, o de la Sociedad de Acción Simplificada. Hay 11.000 SAS en Capital Federal aproximadamente. Se generan por internet. Están infracapitalizadas. Emprendimientos enormes que en teoría no pueden responder con su propio patrimonio como prenda común de los acreedores, porque en definitiva también les aclaro que
no sé si Globo o alguna de esas es una SAS también. La utilización, esto siempre pasa con ciertos sectores reaccionarios o conservadores o de la derecha. Saben utilizar muy bien las herramientas legales para imponer sus propios fines. ¿No se supone que el derecho societario es para mancomunar esfuerzos y hacer proyectos de mayor envergadura? Está tan naturalizada la utilización de la persona jurídica para burlar la ley o fraudulentamente, que nadie supone que esto es un espanto. No, esto va en contra, se suprimen las SAS de la economía. No. Hay 11.000 SAS que no produjeron absolutamente nada. Por ejemplo, la SAS. Es SAS la empresa que vendió barbijos al gobierno de la ciudad con sobreprecios. Yo no vi a ningún emprendedor que tenga una SAS. Emprendedor. Entonces, esta concepción está diseminada e insufla todo el ordenamiento jurídico, todas las disciplinas. Es una concepción de base axiomática. Volvamos a los 90, entonces. ¿Qué pasó en los 90? ¿Se acuerdan la famosa ley Banelco, por ejemplo, la 25250? Esa ley lo que hacía era básicamente quebrar el sistema colectivo del trabajo, o la famosa orden de prelación. Nosotros nos enseñan siempre la pirámide jurídica kelseniana, ¿no? Ahora, el derecho del trabajo tiene el orden de prelación, que es que se aplica la norma más favorable. Es decir, la norma más favorable pase a formar parte de la pirámide del sistema, porque es justamente la más favorable. Es una de las formas en que se proyecta el principio protectorio en la ley, estableciendo, así como la presunción que dijo Leandro. Es una forma de materializar en la ley ese principio protectorio. Entonces, ¿qué hacía la 2550? Bueno, decía, mira, la verdad que va a tener preeminencia el convenio de empresa sobre el convenio de actividad. Nuestro modelo sindical argentino es un modelo de unidad promocionada, como se dice. Básicamente es que la unión hacia la fuerza, ¿no? Es la forma en que se organizó con sus idas y venidas desde ya, ¿no? Digo que es un tema complejo. Pero básicamente está regido por el principio de concentración sindical. ¿Qué es lo que se concentra? ¿No? Bueno, se concentra la representación y la actuación del interés colectivo en las organizaciones con mayor representatividad. A nivel formal, por supuesto, ¿no? Después que existan, obviamente, algunas que han superado en representatividad, otras que son enormes, y, bueno, en fin. Pero lo que hizo la 2550 fue quebrar eso. Intentar otra vez llevar al nivel de negociación individual o a esos trabajadores solitos de una empresa, a negociar con grandes monstruos. Fíjense que también en el derecho civil tuvieron una evolución en principio, en vez protectorio, pro-operario, pro-consumidor, o favor debilis, como se decía. ¿Por qué? Y porque justamente esta economía de mercado hace que esa relación entre consumidor y grande empresa concentrada, o de medicina prepago, de celular, o de provisión de internet, etcétera, tampoco haya dos contratantes en condición de igualdad. Y casualidad, el trabajador también es consumidor. Por eso digo, hay que tener una concepción integral en ese sentido. Entonces, y para, bueno, no sé si cerrar, pero bueno, seguir un poquito con los 90. ¿Por qué se denominó la nueva ola flexibilizadora? Bueno, a través de este ideario, de este pensamiento único, que el derecho del trabajo era vetusto, estaba viejo, era añejo, había normas viejas, las cargas sociales eran enormes, cargas sociales que ya habían sido reducidas por la última dictadura cívico-militar, que en realidad los convenios colectivos por actividad no eran beneficiosos, no propiciaban el diálogo con los sectores de la economía, etcétera, etcétera. Bueno, surgieron convenios colectivos de empresa, como por ejemplo con McDonald's, a principios de los 90, a tono también con las nuevas, entre comillas, inversiones que venían. A tono también con la venta del patrimonio nacional en modo de empresas públicas y servicios esenciales. Se inventaron los famosos contratos basura. Fíjense, otra vez, la flexibilización al inicio del contrato de trabajo, o crear nuevas modalidades al punto tal de que el principio general del trabajador con contrato por tiempo indeterminado a tiempo completo era ya una especie en extinción. Si eras pasante o contrato de aprendiz, modalidades contractuales que se llamaron contratos basuras, que lo que intentaban era flexibilizar o bajar el nivel de protección que tenía la ley de contrato de trabajo.
¿Y qué pasó con el desempleo? Bueno, lejos ya de reducirlo, terminamos ya avanzado, ¿no? En los 90. En el 2001 con un 21,5% de desempleo. Entonces, cada vez que hablan de la reducción de las contribuciones patronales, de la flexibilización del contrato de trabajo, de la imposición de un régimen de capitalización a la salida, de la modificación de los convenios colectivos que están viejos, tenemos, lamentablemente, ¿no? Habiendo pagado con sangre de algunos compañeros y compañeras, una experiencia histórica inmediatamente anterior que da cuenta, con números, de que estas premisas no te dieron, de que no hubo más trabajo, de que tampoco hubo trabajo de mejor calidad. En diciembre del año 2015 había un 5,9% de desempleo. El salario en dólares era aproximadamente $520. Terminamos en diciembre del 2019 con un 11,4 creo de desempleo, o un desempleo de 2 dígitos, y un salario en dólares de $224. Esa es la verdadera motivación también del discurso antisindical, del discurso antiderecho del trabajo. Implantar otra vez un determinado sistema económico, que se siente con más rigor y con más fuerza cuando la expresión política inmediatamente anterior, también con sus idas y venidas, pudo ampliar derechos y pudo reducir o reimplantar a través de las leyes, como les comentaba, las leyes que repusieron algunos artículos podados de la Ley de Contrato de Trabajo de la dictadura, pero reivindicaciones anteriores ampliaron derechos y lograron una distribución más equitativa de la riqueza. Por eso es importante advertir que en la Ley de Contrato de Trabajo, como toda ley, no es ni más ni menos que un reparto de poderes sociales. Y como reparto legislativo de poderes sociales, la Ley de Contrato de Trabajo le asigna el poder de organizar económica y técnicamente la empresa al empleador. Como reparto social por decisión legislativa, la ley le asigna el poder de dirigir la prestación del trabajador al empleador. Por reparto de poderes sociales, la ley le asigna el poder disciplinario al empleador. Estos poderes no se derivan de la propiedad de los medios de producción. Eso también es importante destacarlo. Porque en cualquier modo de producción, y esto, Lorna, que ahí la veo por ahí, es la gran... Acá estoy. No me anda la cámara, no me anda la cámara. La gran, da unas clases impresionantes de acumulación originaria o de explicación de dónde viene esto de la acumulación originaria o de el modo de producción o la posibilidad que tiene el que tiene los medios de producción de apropiarse del trabajo ajeno. La verdad que sus clases para mí han sido totalmente ilustrativas en ese sentido. En cualquier modo de producción hay 3 elementos. Está la fuerza de trabajo, está el instrumento de producción y el objeto de producción, ¿no? El objeto de producción, que es ese producto, ese bien o ese servicio. Lo que se hizo en el traspaso, dicho así en términos muy, muy rápidos y muy simples, en la transición del feudalismo al capitalismo, es justamente separar la fuerza de trabajo, ¿no? Como escindir, del instrumento y el objeto de la producción. El trabajador tiene en su nuda existencia solamente esa fuerza de trabajo, que es la que puede aportar. Por eso decimos que esa condición de hiposuficiente negocial no es porque es tonto o tonta o porque no advierte cuáles son las verdaderas condiciones de negociación en un contrato. No, es por las condiciones objetivas y materiales de existencia de este modo de producción. Al asegurarse la propiedad privada de ese objeto de producción en el que participa el trabajador, que se lo apropie un otro, y el instrumento también es de propiedad de un otro, yo trabajadora, me queda o apropiarme de lo ajeno o vender mi propia existencia. Por eso soy débil. Por eso es débil también un laburante, como hay fallos, creo que mencionó Leandro el fallo Rica,
que era, creo que un gerente o un jefe de cirugía del hospital alemán, el tipo cobra 250 lucas, y eso no lo hace un no dependiente. Se ha definido la relación de dependencia en base a las manifestaciones. Por eso ahora hay tanta dificultad doctrinaria y jurisprudencial para ver si hay o no relación de dependencia, que nuevas formas que la tecnología impone, en donde se camufla para decir no, no son trabajadores. Verbigracio, por ejemplo, los trabajadores de plataforma. ¿Por qué? Y porque antes se definía la relación de dependencia por si el tipo tenía o no puesto un equipo de trabajo, por si iba a laburar a un determinado edificio, por si cobraba mucho o poco, o con los remiseros y remiseras, si cobra un porcentaje que es el 80%, no es dependiente. ¿Y por qué? Si la ley dice que quien se aproveche de la prestación de alguien y la ponga a caminar en una organización que le es ajena a ese laburante, es el empleador. ¿Qué tiene que ver el porcentaje? Entonces, la definición de la relación de dependencia, el secreto está acá. Si hay separación de la fuerza de trabajo respecto del instrumento y del objeto de producción, hay relación de dependencia. Si del otro polo de la relación, el instrumento de producción y el objeto, está cada vez más concentrado, ¿por qué se pregona el fin del derecho al trabajo? ¿Por qué se postula la reducción de la protección del derecho al trabajo que surgió justamente en una situación bastante similar como la actual? ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Si además tenemos experiencias históricas inmediatamente anteriores y no tanto, en donde aplicándose las recetas de la economía ortodoxa, no se ha obtenido el resultado del mejoramiento de las condiciones de trabajo ni más empleo. Otra cosa y también que es muy importante, el instrumento de producción se define siempre históricamente. Lo que antes, hace 200 años, era un instrumento de producción para convertirme a mí en un laburante autónomo, hoy en día no lo es. ¿Qué sé yo? Un martillo. Hoy en día es un instrumento de trabajo en los términos del artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo. Un instrumento que incluso ante su desgaste es el empleador el que lo tiene que mantener y reponer. Entonces no hipostasiemos o no cosifiquemos las matrices conceptuales, porque entonces cada vez que avance la tecnología o cada vez que haya una severa crisis de un capitalismo tardío o financiero, vamos a estar en los mismos bretes conceptuales, incluso jurídicos. No parcelicemos ni emperimetremos la discusión a lo estrictamente jurídico, porque quien postula en la discusión estrictamente jurídica tampoco la parcela ni echa mano a la economía o a la inversión extranjera o a la peligrosidad de las decisiones de la Corte que aventarían a las eventuales inversiones extranjeras, como pasó en 1993 con el fallo Rodríguez con embotelladora, que eso dijo la Corte. Ahí no se limitan a un discurso estrictamente jurídico, ahí no tienen problema de echar mano a otra cuestión. Ahora, cuando desde este lugar de defensa en el marco institucional decimos o hablamos de una categoría de sujeto que no sea kelseniana, que ya está totalmente abandonada, perimida en toda la ciencia jurídica, de que se haga un abordaje del sujeto y la sujeta a través de una concepción integral, ¿no? Bueno, ahí sí es o desvarío, o no tiene nada que ver. Me parece que ahí está la discusión. Bueno, no sé, Andre o Lorna, si quieren abrir a preguntas, gustosa, para poder no aburrir, y uno pierde también me pasa a mí, ¿no? Me escucho a mí misma y casi un momento no se soporta de tanta virtualidad. Imagino que a ustedes les pasa lo mismo, así que a preguntar. En un momento pensé que te perdía, Nati, que te infartabas cuando estabas hablando del fallo Rica, de las 25 lucas, porque dije, le voy a llevar una Telolol. Claro, o una Alplax, por favor. Una Alplax. Y cada vez que pasan los años es peor. Vieron que dicen, no, con los años te volvés más tranquilo. No es mi caso, es peor con los años, pero bueno, es lo que hay, gente. Sí, me parece perfecto. Habían hecho una pregunta ahí en el chat sobre, a ver,
Sí, explota el chat. ¿Quién? Nati, ¿eh? Alguien preguntó que no sea la única yo que explote el chat también, por favor. Una pena que no me anda la cámara muy bien, la tuve que apagar, pero la verdad, Nati, muy buena tu exposición y como siempre me encantó cuando hiciste la analogía esta, hasta que Andrea te lea las preguntas, porque me parece muy interesante. Yo el otro día tuve a cargo la clase junto con José, y me parece súper interesante que al ser otra audiencia, como yo decía el otro día, que la de la noche y otra vertiente, digamos, esto es mucho más, digamos, inclinado hacia la norma, que hacerles referencia acá a los chicos, a las personas que están estudiando, de lo que es, ¿no?, realmente la acumulación originaria y cómo el devenir de esta acumulación derivó no solo en lo que es la pauperización del que después fue el trabajador, porque en aquel entonces no era nada, sino en la redacción de las leyes, que como vos tan bien haces hincapié, y realmente no es para florearte, pero es un parangón tan pragmático, esto de que el trabajador no tiene con qué negociar y se queda sin nada, con más que, o acá te dejo mi aura, mi fuerza de trabajo y me voy. Está bueno que esta comisión sepa también que el origen, en realidad, como vos haces tanto hincapié, más que legislativo, es material, de expropiación, ¿no? Totalmente, por eso digo, es inicial y hay que verlo desde... Creo que, mira, Lorna, viene la aclaración un poquito de esto. El capitalismo industrial hizo la separación, por supuesto que le resultó totalmente funcional, entre la economía doméstica y la economía política, y también entre el espacio público y el espacio privado. Fíjense cómo a través de esto del teletrabajo, ¿no?, con la nueva ley también incluso, otra vez se toca este punto, esta definición, esta línea evanescente entre lo público y privado, pero ¿para qué? ¿Para beneficio del trabajador? No, otra vez, porque el capital se tiene que seguir perpetuando. Entonces, si no tenemos esta perspectiva de cómo surgió o cuál es el patrón, ¿no?, de acumulación, la forma en que se prolonga o se hace perpetuo este modo de producción, no vamos a entender tampoco esta situación. Y de qué forma, desde el derecho, ¿no?, como abogados y abogadas, podemos sostener que, incluso ya por eso les digo, desde la teleología final del derecho del trabajo, que es intentar de que no se cosifique a la gente, o a las personas, a los ciudadanos, a las ciudadanas, como le quieran llamar, a los sujetos, sujetas. Entonces, es esto. Y si hacemos un análisis estrictamente legal, o nos vamos otra vez a la teoría pura del derecho, que insisto, para mí, su subsistencia en esta alta casa de estudios o casa alta de estudios es justamente una cuestión política. ¿Qué mejor que decir que el derecho no tiene que estar contaminado de cuestiones sociales, culturales, políticas y económicas para justificar cualquier aberración? Y con esto no estoy hablando de un naturalismo, la existencia de principios inmanentes, ni nada por el estilo, ¿eh? Simplemente salir de una teoría jurídica que tiene todavía sedimentadas y condensadas en otras teorías su germen, ¿no? No sé cómo decirlo. Salir de una teoría totalmente vetusta, que desconoce incluso los avances estructurales de otras disciplinas y que tienen que ver con el sujeto. Si se corta, apago la cámara. No, Nati, me dejás muy a cuento esto. Andrea, no sé, vos cortame, léele las preguntas a Nati, creo que también se tienen que ir, pero dijiste algo tan tremendo, Nati, esto de Kelsen, y que no estás hablando de principios naturalistas inmanentes, que eso ya, digamos, que es de San Agustín, de la escolástica, que no existe. Ahora le dejo planteada a la cursada una pregunta abierta. ¿Qué más naturalista que Kelsen, teniendo una norma básica fundante sin contenido que no la puso nadie, que es un presupuesto epistemológico y que te valida todo el sistema? O sea, si eso no es Dios, Dios, ¿dónde estás? Yo cada vez que me dicen norma básica fundante, me persigno, porque si no es una falta de respeto. Entonces,
está bueno que se vea también este sesgo filosófico de la norma, que en realidad arrancó todo con la expropiación, me encanta, y me parece que a los chicos, que a los pibes, como decimos nosotros, y pibes implica gente grande también, cuando decimos pibes es lunfardo, que tengan esta vertiente, que abreven de ahí también, que no es la ley positiva, puesta, no, eso es chamullo. Andrea, no sé si le querés leer alguna pregunta a Nati, o si cerramos, o si querés que las lea yo. ¿Está ahí, Andrea? Es como que me parece que se No, fue ¿sabés lo la... que pasó? Quedó enloquecida con tu clase. Claro. Y se infartó. Y se infartó. Lorna, Bueno, me chicos, parece que ahí vi una cosa que me gustaría aclarar, que decía una por compañera, no favor. recuerdo el nombre, porque preguntaba dónde están las modificaciones que se restablecieron a la ley de contrato de trabajo después del 2010. Nombro algunos ejemplos, chicos, igual van a ver ahí en cualquier ley de contrato de trabajo que tengan, que abajo de estos artículos que recuerdo, por lo menos y que les voy a mencionar, está texto ordenado por tal ley. En el artículo 9 de la ley de contrato de trabajo, cuando habla del principio de la norma favorable, la dictadura apodó la interpretación más favorable en lo que tiene que ver a la prueba. Esto no quiere decir quebrar el principio de bilateralidad, ¿no? De decir, bueno, yo no pude probar algo, no importa, te doy igual el juicio ganado. No, no. Que ante la duda, en la apreciación de la prueba, el juez lo tiene que interpretar a favor del trabajador. Esto lo había sacado la dictadura y lo repuso la ley 26.428 el 26 de diciembre del 2008. Otro compañero también mencionaba esto que decía yo, el ex artículo 19, que hablaba de las desigualdades, y que la dictadura lo sacó, es una cuestión totalmente simbólica. Ahora está en el 17 bis, que dice, las desigualdades que creará esta ley a favor de una de las partes solo se entenderán como forma de compensar otras que de por sí se dan en la relación. 21 de mayo del 2010, ley 26.592. Digo alguno que otro más para no aburrir, el 66, ¿se acuerdan el famoso ius variandi? Bueno, antes, ante un ejercicio abusivo del ius variandi, que el empleador de forma unilateral, fíjense a la luz de los contratos, el tipo de manera unilateral, una innovación, más que innovación, hay una renovación unilateral del contrato de trabajo que no puede caer sobre la categoría, remuneración, o sea, elementos esenciales, no tiene que perjudicar al trabajador y tiene que ser funcional a los intereses de la empresa. Bueno, ¿qué opción le quedaba al laburante si había un ejercicio abusivo del ius variandi? Me considero despedido. O sea, la opción era, voy a la calle, una opción hermosa. Bueno, antes de la dictadura cívico-militar, la opción también era pedir una medida cautelar como de no innovar, ¿no? Che, no me innoves en este ejercicio abusivo del ius variandi hasta que se resuelva. Bueno, esto lo restituyó también la ley 26.088 el 24 de abril de 2006. Digo, último ejemplo, pero hay más en la ley, si quieren saber, que habla del contrato a tiempo parcial, acá. 92 ter cuando habla del contrato a tiempo parcial. Básicamente lo que dice es que si el laburante labura más del 66% de la jornada de los 2/3, le corresponde la remuneración por el tiempo completo. Básicamente lo que se está discutiendo en Finlandia, en todos los países que se invocan en algún lugar de la reducción de la jornada sin reducción salarial, ¿no? Bueno, esto lo estableció la ley 26.474 el 23 de enero del 2009. Y ahí hay varios ejemplos que también estaban en la ley 2744 original del año 74 y que después la dictadura militar la quebró.